Good afternoon, everyone. Hola a todos. Welcome to Broward County Library's Facebook Live with Colombian writer William Castaño Bedoya. This program will be presented in Spanish. Bienvenidos a este programa de la Biblioteca del Condado Broward. Mi nombre es Freda Mosquera. Soy bibliotecaria, escritora, traductora y gerente de la Biblioteca de Lauderdale Lakes del Sistema de Bibliotecas Públicas de Broward, en el sur de Florida. Y estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook y de YouTube. Bienvenidos a todos. Bueno, tengo el gusto de saludar en este espacio virtual en el día de hoy al escritor William Castaño Bedoya. William, ¿cómo te encuentras y desde dónde te conectas con nosotros a esta biblioteca virtual? Freda, ¿cómo estás? A la audiencia, mucho gusto. Estoy tan contento de estar contigo, Freda. Especialmente porque eres tú. Una mujer que ha seguido durante tantos años en ese caminar por las letras y por los eventos y por, digamos, todo ese espectro que nos une en la cultura. Yo estoy aquí en Coral Gables, en la Florida. Estamos en vehículo como a 1 hora de distancia. Tú más al norte que yo. Yo estoy un poco al sur. Y aquí pues para servirte, por supuesto. Estoy muy contento de estar contigo. Yo también estoy muy contenta y estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de conocer tu obra. Quiero compartir brevemente algunos datos biográficos tuyos. William Castaño Bedoya nació en Armenia, la capital del departamento de Quindío, en el corazón del eje cafetero colombiano. Estudió marketing y publicidad en Bogotá, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y luego emigró a los Estados Unidos en la década de los 80. Y a diferencia de las historias de otros inmigrantes, con mucha tenacidad, con mucha persistencia, logra reencontrarse con sí mismo y desarrollar una carrera acá en los Estados Unidos en el campo de la publicidad y del marketing. Y trabaja por varios años, por bastantes años, con grandes corporaciones acá en los Estados Unidos. Pero a los comienzos del siglo XXI, decide abrazar la literatura, que es su vocación, es lo que él ama. Pero lo que lo hace singular es que trae consigo todo ese conocimiento que adquirió en Colombia, en la universidad, en su práctica profesional y luego en Estados Unidos al tener la experiencia de conocer el mundo corporativo. Y ya más adelante, cuando estemos hablando de sus obras, vamos a conversar un poco sobre eso. Él en el 2018 decide ya dedicarse completamente a la escritura. Y hay un pasaje de su biografía que considero muy importante, que es en el momento en que ya decide crear su sello editorial, que es Book and Biblias. Vamos a hablar del sello editorial, vamos a hablar de su blog, que también es muy importante, en donde él está escribiendo sus crónicas y enviándolas. Entonces, William, bienvenido. Vamos a hacer un viaje a nuestra Colombia natal y vamos a viajar imaginariamente a Quindío, Armenia, porque es precisamente ahí en el eje cafetero en donde empieza o se desarrolla parte de la que sería tu ópera prima, tu novela, Flores para María Susel. Entonces, si pudieras iniciarnos en esa novela, en cómo comienzas a escribirla, cuántos años te tomó terminarla y las distintas ediciones que ha tenido. Claro que sí. Freda, mira que cuando yo empecé a escribir Flores para María Susel, era el mismo día que mi madre muere en la clínica de Marley en Bogotá. Y que muere de una manera que no esperábamos. O sea, ella fue prácticamente una muerte muy accidental, una especie de mala práctica médica. Yo no le echo la culpa a los médicos, pero sí le echo la culpa un poco a la tecnología que había llegado y era muy nueva, porque los médicos por seguro que no se ponen frente a un enfermo a matarlo,
sino a Ujú. tratar de sacarlo adelante. Lo cierto es que mi madre queda atrapada en una prueba de rutina inducida a una pancreatitis que se la lleva en 5 días. Resulta que yo estaba preparado ya en Estados Unidos para traérmela a ella para que viviera conmigo. Y ella tan solo tenía 52 años de edad. Y había vivido una vida triste, muy fuerte, muy postrada, por supuesto, muy llena de amor, pero con mucho lastre de lo que es las circunstancias de la vida. Resulta que después de que me vengo yo para Estados Unidos, empiezo a elaborar la obra de Flores, pero no quise novelar una biografía, no quería una biografía familiar, pero sí quería novelar. Entonces empecé a crear y tomar cosas muy importantes de esa vida, no solamente de mi madre, sino de mi familia y de mis ancestros. Digamos que la historia abarca 90 años de una familia del eje cafetero, 90 años. De esos 90 años hay una migración obligada en el año 66 de lo que es el núcleo familiar que ya viene a absorber la novela como tal, que es María Susel, su esposo y sus hijos pequeños, que su esposo es Gilberto. Resulta que transcurren años de vicisitudes, desde 1910 hasta 2004. Se traza un recorrido íntimo, social, centrado en María Susel como personaje, una mujer. Además de estar muy bien en el eje cafetero, cuando con su esposo y sus hijos, su esposo trae una doble vida que, caminando muy rápido, te puedo contar, genera una gran pobreza en la capital. O sea, se pasa de ese campo hermoso, maravilloso, a un mundo de proletariado y de sufrimiento por los próximos 20 años. La novela sigue así mientras Gilberto se convierte en un antihéroe porque nunca abandonan el amor entre ellos, pero con todo y faltas que hay en esa estirpe, digamos, de hombre machista, de mujer sumisa, de todas estas épocas del siglo XX, Gilberto termina absorbiendo el corazón emocional de toda la trama. Eso es Flores para María Susana. Es un viaje por la vida de una familia que vive exilios, los exilios interiores. Sí, esa metáfora me parece muy hermosa. Tú me explicabas que a veces los seres humanos tienen que exiliarse, ¿verdad? Tienen que viajar, pero en otras ocasiones estos exilios son interiores. Nuestras propias vidas, las vidas de todos nosotros, están regidas por una cantidad de exilios y para ejemplarizarlos un poco, aunque no está explicado como un exilio dentro de la novela, pero cuando en 20 años de vida de la misma novela hemos venido descubriendo de que el ser humano, cuando necesita refugiarse en algo, se exilia. Por ejemplo, yo me puedo exiliar en la soledad y hago un exilio interno, pero también me puedo exiliar yéndome a otros lares, como lo hice yo alguna época cuando quise venirme para Estados Unidos, que era un exilio voluntario. Los exilios más terribles son los involuntarios. Los involuntarios son aquellos donde tú te tienes que exiliar, digamos, en la tristeza porque alguien te la causó o porque algo te la causó. Pero hay exilios que son voluntarios, como por ejemplo exiliarse en la soledad para leer o para reconfortarte y así sucesivamente. Entonces yo digo que aunque la palabra exilio no aparece con fuerza nominal, los exilios del ser son aquellos movimientos interiores, desplazamientos emocionales y silencios existenciales que expulsan a los personajes de sí mismos y de sus vínculos con sus propios deseos. La novela te enseña un poco la forma como se huye hacia adelante, como Gilberto en un momento de desesperación donde ya ha huido muchas veces, se ha exiliado poniéndole tierra, se exilia poniendo nuevas tierras hasta que termina exiliado en el espiritismo y se mete a leer libros de Kardec y a esperar, digamos, como esa limpieza que necesita el alma, apoyado en otras cosas que a lo mejor para él psicológicamente lo ayudan a mitigar todas esas necesidades de estar en otra parte, de que su ser. Comparto aquí una frase del capítulo que se titula Gilberto, en donde dices, se convirtió en una especie de exiliado y se dedicó a andar por pueblos y caseríos del viejo Caldas, ejerciendo cuanto oficio callejero se le presentaba. De todos ellos, el que más le agradaba era ayudar en los bares para mantenerse cerca de las mujeres que los frecuentaban y como prefería las noches para el rebusque, le cobraba a los borrachitos incapaces de guiarse solos por acompañarlos hasta su casa.
Bueno, Ok. de verdad que el lenguaje de la novela está muy trabajado, que se nota que fue una novela que fue construida por mucho tiempo, que no es una novela que fue escrita deprisa. Fue muy artesanal y el reto que yo tenía era escribir, porque era mi primer novela. En esa época yo estaba en el mundo corporativo sirviendo a mis clientes, sirviendo a las empresas, viajaba mucho, me la pasaba o en un avión o en un hotel o en un salón de conferencias. Y me acuerdo que yo escribía, por ejemplo, las escribía en la noche en Trinidad y Tobago, en un hotel, en el último piso. Otras noches le escribía por allá, en el hotel de Tegucigalpa. Pero lo más bonito de todo esto era ese desafío que yo tenía. Yo te quiero contar una anécdota. La primera versión que escribí de Flores me salieron 600 páginas. Wow. Pero empiezo a dudar de que eran 600 páginas, no tenía fundamentos para decir que era buena o mala, porque la formación mía como escritor ha sido una formación más bien de extracción creativa, no una formación de que haya ido a la universidad a estudiar filología, letras, literatura, muchas cosas, ni que haya sido periodista durante 30 años donde tengo las historias listas para recrear en ficción o no ficción. O sea que muchas personas que escriben como yo, que vienen de esos aspectos creativos de la publicidad y el marketing, tenemos otras fuentes de inspiración. Yo siempre he dicho que la inspiración y la creatividad surge de la investigación. Sí, hemos hablado un poco de los personajes que encontrarán los lectores y también el espacio geográfico. El aspecto socioeconómico, me gustaría que brevemente nos dijeras qué Colombia es la que los lectores encontrarán en Flores para María Susel. Bueno, geográficamente la Colombia del eje cafetero, que es prácticamente ese campo hermoso de café, en unos inicios, cuando empieza a ser gobernado por, digamos, por temas de orden público, cuando los primeros bandoleros empezaban a salir y a molestar a los campesinos dueños de sus tierras. Ese eje cafetero aún se conserva un poco limpio, pero cuando se va a la ciudad, Bogotá, demasiado hostil para la gente que llega con esa inocencia pegada en la piel. Empieza un momento en el cual la familia se hunde completamente en una gran necesidad, llevando a los niños hacia el frente, pero las tradiciones se venían con la familia. Tal es así que María Susel termina teniendo 8 hijos y 2 abortos. Y los abortos son cuando ella despierta un poco y dice ya no más, porque ella no quiere ser más la sumisa del eje cafetero y ya sabe que tiene que levantarse, arreglarse y coger un bus para ir a trabajar 12, 15 horas y regresar mientras el viejo no estaba, el papá. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el cual esa mujer se transforma, más que representar una mujer de Armenia o Bogotá, se representa una mujer de Latinoamérica. Y ahí es donde empiezo a valorar mis viajes a Latinoamérica, porque yo veo María Suceles en todos los pueblos. Qué hermoso, William. No los veo aquí en Estados Unidos, esto es otra cosa. Yo aquí no veo María Suceles. Aquí la gente sufre por otras cosas, no sufre como se sufre allá. En Pero cierta medida, la escritura de esa novela fue tu exilio interior durante ese tiempo. sí, yo lo veo como un exilio, pero también lo veo como una necesidad de homenajear hombres y mujeres en Latinoamérica. Porque ponte a pensar que Gilberto termina su vida postrado, 16 años viviendo en la misma casa que sus hijos y María Susana, pero ellos nunca se vuelven a hablar. Bueno, Pero vamos no a se... dejarles a los lectores la oportunidad para que ellos descubran la trama. Flores para María Susel está disponible en diferentes formatos, en edición impresa, en edición digital. Y para los clientes de la Biblioteca Pública del Condado Broward pueden accederla a través de nuestro programa de Jupla. Pasamos de esta novela que se desarrolla enteramente en Colombia a una novela más cosmopolita, pero en otro entorno socioeconómico, los monólogos de Ludovico. Sí. Entonces, en los monólogos de Ludovico ya no eres ese narrador omnisciente, ese historiador que regresa y hace una ficción de esos recuerdos familiares, sino que construyes una novela fascinante a través de los ojos de un personaje
muy singular, Ludovico. Hablemos de Ludovico, de los monólogos de Ludovico. Bueno, te quiero decir que Ludovico es una historia que recorre unos 44 años de existencia, digamos, entre 1968 y 2012. La Ujú, existencia es porque Ludovico aparece en la novela siendo ya un hombre de 44 años. ¿Y quién es Ludovico? Hay una condición mental hereditaria que llega a Colombia proveniente de la colonización española. Estamos hablando de la colonia. mm, Esa condición se llama X frágil. X frágil es un desorden de los cromosomas y es una ujú, alteración del cromosoma X. Es una aberración, por decirlo así, sin ser científico. Lo cierto ujú, es que genera unos seres absolutamente hermosos en su condición humana como personas. No ujú, podemos hablar de que es un síndrome de Down, porque no lo es. No podemos hablar que es un autismo, porque no ujú. lo es. Aunque Perdona, ¿cómo se escribe la condición mental? en español Dime. se llama X, la X, y frágil, de fragilidad, frágil. Bueno, Ujú, lo interesante de esta condición es que tiene un espectro grande. O tú puedes haber nacido con el síndrome de una manera muy crónica, donde casi no te puedes valer por ti solo, o puedes tener un espectro donde ciertas cosas las haces por ti mismo, como bañarte. El personaje que analizo por tantos años y que lo extrapolo en esta novela sabe contar hasta 10, sabe escribir los nombres repetidos de la familia, una cantidad de cosas, pero al mismo tiempo la gran paradoja es que este personaje es quien narra su propia realidad en monólogos interiores y que aparte los narra dentro de un espectro de incomprensión de lo que escucha o de lo que ve y no puede narrar bien lo que piensa decir porque tiene apraxia. Decir algo no lo interpreta como el cerebro te lo ordena. Es un personaje de una familia pudiente. Llega antioqueña, una familia antioqueña. que resulta que todos los hermanos están por el mundo. Él es el último de la familia y sus dos padres son octogenarios. Y el gran dilema es qué va a pasar con Ludovico cuando los viejos mueran. Yo en algún momento te comenté que esa trama se iba a llamar Cuando los viejos mueran, en vez de Ludovico. Sí. Entonces la familia se reúne a analizar qué hacer cuando los viejos mueran, pero Ludovico no entiende las reuniones ni entiende las charlas y Ludovico crea su propia imaginación de lo que está pasando. Eso es parte de una ficción psicológica que al leerla es muy entretenida porque te hace llorar o te hace reír. Sí, Porque porque Ludovico es, Ludovico cree que ellos están hablando acerca de un mueble. exacto, eso es un leitmotiv. Porque a él lo disuaden cuando él pregunta, ¿qué? Él le dice, no, el mueble de la mamá, Medellín. Pero el mueble de la mamá en Medellín es él. ¿Podríamos leer un párrafo? Un párrafo de Ludovico. Sí, 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 un párrafo de Ludovico para ilustrar un poco a los lectores en cómo están escritos los monólogos, ¿no? Ok, vamos a leer un poquito. El primer monólogo se llama Monólogos del día primero. Sí. Y los monólogos del día primero narran el nerviosismo que él tiene en el avión cuando este bendito aterriza. Es que es un nerviosismo que nunca se le va, aunque ha sido un tipo que ha viajado por todo el mundo porque su familia lo lleva a todas partes a pasear. Él empieza a expresar lo que le pasaba como sensación llegando al aeropuerto. Dice, Ujú. puta, puta, una grosería. Fue lo único que pude decir cuando el avión tocó Miami y se estremeció como si se empezara a desbaratar, rodando y rodando muy pero muy rápido por ese suelo, peleando con ese viento bulloso, acosador, emputado porque el avión había llegado sin pedirle permiso y sin querer parar, y nosotros en ese avión haciendo un esfuerzo para ayudarle a que no siguiera tan rápido o para que se moviera más despacio, y dele a ese viento que sonaba y chillaba furioso porque el avión le quería ganar. Uf, qué ganas tan grandes de orinar me dieron y apreté las nalgas y junté las rodillas para no hacerlo, como mi vieja me dice que haga cuando estoy lejos de un baño y seguía angustiado, sintiendo que el avión no paraba porque le podía el viento. Empecé a sudar y a sudar y miré a mi vieja y ella me miró aterrada con ganas de que yo no me asuste porque me puede dar la pendejada que me da cuando me asusto. Y aunque ese animal se fue quedando sin fuerzas porque el viento empezó a ganarle, seguí sudando y me picaban los sobacos y me tenía que rascar hasta que me sintiera liviano, sin tanto peso en el cuello, y eso que yo no sudo tanto porque no me sale cuando estoy recalentado por los trotes que doy por la Comuna 13 o porque estoy con la pendejada. La pendejada que le da es que Sí.
Ludovico, cuando siente que no lo entienden o cuando ya está cansado de no entender lo que pasa, va entrando en crisis nerviosa y convulsiona. Y solo se le pasa cuando la mamá le da una pastillita y lo calma. Y después de la pastillita, él le pide a la mamá que lo lleve a misa. No he conocido muchas novelas que son escritas. Leí hace algunos años una desde el punto de vista de una mujer que tiene la condición de bipolaridad y ella cuenta cómo es su vida, pero yo no había tenido acceso a una novela en la que de manera tan realista se contara cómo es verdaderamente el mundo de una persona que lo ve de una manera diferente. Entonces, yo creo que ese es el gran logro de esta novela tan bella. Los invito a que lean los monólogos de Ludovico. Está también traducida al inglés, está disponible en versión digital a través del catálogo de la Biblioteca del Condado Broward, y aquellas personas que quieran acceder a la colección de la biblioteca y que no sean residentes del condado pueden también adquirir la tarjeta en línea que les va a dar el acceso a toda esa colección tan grande que tenemos. Quiero decirles que hay un personaje femenino, si tú pudieras contar, William, esa Amparo. niña que él ama, brevemente. Ludovico es el personaje central, pero Ludovico siempre está narrando sobre dos mujeres que son el soporte de su vida. Uno, el soporte físico, que es su madre, que Ujú, es octogenaria, que desde hace 44 años lo lleva por la vida hasta el momento donde están, pero están decidiendo que ya no puede más. ujú, Ludovico en sus 44 años está en plenitud de su lucidez y de su inteligencia, pero no puede estar solo. Entonces él se enamora. Acuérdense que es un personaje ujú, sexualmente desarrollado como un hombre adulto, pero la mente de un niño de 10 años. La novela toca tangencialmente la libido que él maneja. Se enamora de una niña que conoce cuando sale a caminar por las comunas y por Medellín. Es una niña que saluda todos los días, que tiene muy poquitos años, que se llama Amparo. Y él toda la vida lo idealiza y en el viaje que hace a Estados Unidos todo lo relaciona con ella. Y es un hombre monógamo en su estructura familiar, porque ujú, tiene el ejemplo de su padre y su madre que nunca se separan. Entonces, aunque él se ve tentado por otras mujeres, su imaginación les cambia la cara por la de Amparo porque él no quiere traicionarlas. Hay una cantidad de situaciones que te van dando en la medida que lo vas leyendo, todo lo que es su propia condición humana. Ahí mismo puedes encontrar inclusive muchos reflejos de tu propia ujú. alma. William, la siguiente novela que publicas ya se sitúa en los Estados Unidos, pero aún conserva una conexión con Latinoamérica, que es El Galpón. Sí, Una novela que también está traducida al inglés y que también se consigue en formato impreso, en formato digital. El sí, Galpón. sí. En El Galpón ya nos presentas otros personajes que se mueven en el mundo empresarial y en esta novela creas como los grandes escritores, sus poblaciones imaginarias. En este caso, digamos, Tumacondo es una compañía, una empresa, se llama Hansen Box. La compañía tiene un nombre alemán porque su dueño es un inmigrante alemán que, digamos, que empieza una aventura muy pequeña en un rincón de Miami, cerca del aeropuerto, con una compañía muy pequeña de logística. A ver si nos cuentas un poco cómo es de curioso este dúo que se forma en Hansen Box. Realmente Hansen Box surge de una necesidad de reunir tantas anécdotas y tantas cosas vividas viajando por Latinoamérica y en mis últimos 10 años prácticamente ayudando a grandes empresas a hacer alianzas estratégicas para ampliar el espectro del mercado internacional de cada uno. Me inspiró saber tantas cosas de tantas geografías y también saber interpretar esos momentos históricos. Digamos, la publiqué en el 2023
Narra 4 décadas de historia corporativa o empresarial, desde 1988 hasta el 2018. Sucede en el seno de una multinacional que colapsa víctima de su propio éxito. Esto es clave. El éxito en una empresa tiene que apalancarse con mucha sabiduría porque el éxito te puede enterrar. William, quisiera que me hablaras de los personajes. Ethan Mondaberry es un americano de origen vasco-español. Es un tipo que sirve en la novela como el gerente, buena persona, que se echa a sus espaldas la empresa del dueño, que es Adolf Hansel. Sí, es un tipo que le dan la empresa para que la maneje porque el dueño es absolutamente desconectado, gamonal, no se mete en la empresa, pero le paga a este tipo para que la mueva. Resulta que este tipo logra, con la ayuda de Oliver, que es un asesor externo, logran llevar a esta empresa muy arriba en una geografía que es continental. Esta empresa se mueve con epicentro en Estados Unidos, pero despliega actividad, lo voy a leer porque me olvidan, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Honduras, Venezuela, Argentina y Chile. Pero en ese trasegar de esas 4 décadas vienen unos conflictos que hieren mucho el mercado americano. Uno de ellos fue la llegada del socialismo del siglo XXI a Venezuela, que desestabilizó toda la región y que hirió muchos intereses comerciales de las empresas americanas en Latinoamérica. Hay una lucha grande, 2 personajes funcionan durante toda la novela como alter egos. Ethan es de un corte ultraconservador. Es un tipo que solo sirve a las causas ultraconservadoras de Estados Unidos. Y tienen, yo lo pienso, el error histórico en la novela es que traen sus ideologías al seno de sus empresas y alcanzan a salpicar a todos sus empleados y colaboradores. Ese influjo tan seguido de ideologías tan radicales inclusive les dañan cantidad de negocios a nivel internacional. Perdón que te interrumpa, pero podríamos decir entonces que es una especie de novela visionaria. Absolutamente. Date cuenta que en la medida que la novela transcurre y el diálogo político está en las mesas de negociaciones corporativas, las cosas no funcionan bien. El mensaje es: no mezcles la política con tus negocios, porque la política sale adelante, pero tu negocio se hunde. No confundas la gestión pública con la gestión privada. Tienes toda la razón. Tengo un comentario en el chat, pero nos saca un poco de El Galpón y nos lleva de nuevo a Ludovico. Quisiera saber cuál fue su fuente de inspiración para un personaje como Ludovico. Ya, le contesto inmediatamente, observando muy de cerca a una persona durante más de una década, compartiendo con él. Pero también me acuerdo que en un viaje que hacía de San José, Costa Rica, a Miami, en un retorno de una misión, me vine sentado con una señora que me confiesa que tiene un hijo que tiene el síndrome en San José y me cuenta su vida. Y nos hacemos amigos. Yo no sabía que Ludovico tendría ese síndrome. Después de que terminé la novela, es que me doy cuenta que es la presencia del síndrome, que no es un autismo, que no es síndrome de Down, es el X frágil. Cuando empiezo a investigar más científicamente, ¿por qué? Porque Ludovico físicamente no tiene Down. Ludovico físicamente en su mirada no es autista. Ludovico es una persona diferente. Lo más hermoso de la novela es eso. Y también el cambio en el lenguaje, que tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras y cómo las usamos porque las personas vivimos con condiciones mentales. Freda, para cerrar rápido esto, me hago amigo de un hombre de tecnologías de origen mexicano que tiene un hijo que tiene una condición que no es X frágil, sino que es un autismo severo. Este hijo resulta que cumple 18 años y empieza a crecer mucho más que el mismo padre y que la mamá y que la hermanita. Y es tan severo el autismo de que este niño empieza a castigar a los papás porque tiene una fuerza desmedida. Esa familia empieza a vivir un verdadero caos y yo empiezo a extraer el tema de Ludovico en esos momentos de gran frustración y se enloquece, porque Ludovico tiene momentos de locura. Entonces, ¿qué pasa? Es un personaje construido de una cantidad de vivencias que yo llevo a la ficción con un tratamiento ya como personajes. Qué hermoso, qué hermoso. Quisiera explicarle a los lectores qué es un galpón. Sabemos qué es el galpón, sabemos qué es un galpón, pero ¿por qué? Bueno, Porque la novela se llama El Galpón.
Bueno, primero que todo porque me encantaba el túnel de Sábato. Y hablando del túnel y del sábado, él hablaba Ujú. de algo puntual que tiene muchas connotaciones por la novela misma, pero yo me puse a pensar en el galpón porque el 70% de la trama sucede en toda esa transformación de la Venezuela del socialismo casi al comunismo o a la izquierda profunda y por supuesto al rechazo de todo lo que eran las normas comerciales del exterior, se cierran los aeropuertos, la crisis llega, todo eso le cuesta a Hansen Box, le cuesta grandes alianzas a nivel mundial, es donde empieza a desmoronarse todo ese paraíso comercial. Es una novela muy interesante para gente que estudia administración de empresas, economía, tecnología, macroeconomía. Yo El diría galpón, que para cualquier lector, sí, porque de alguna manera experimentamos los cambios en el mercado. Entonces, nuestra vida diaria, que a veces no entendemos lo que está sucediendo, pero nosotros experimentamos los cambios. Quisiera recordarte que la novela tiene un glosario, ¿cierto? sí, tiene un glosario de términos porque se usa mucha jerga de diferentes países de Latinoamérica, inclusive americana. Pero quiero cerrar el tema de por qué se llama el galpón. Resulta que a raíz del referendo, los venezolanos en una noche compran todo lo que no podían comprar en un año donde ganara el referéndum, les quitaban ese beneficio. Entonces hay un tsunami de logística y resulta que para los venezolanos donde se guardan las mercancías se llaman los galpones. Ujú. Para nosotros en Colombia tal vez un gallinero. Pero hay otras connotaciones también, por eso se le puso el galpón. Es como esa parte física donde se maneja la novela con paquetes y cosas. Sí, yo creo que tú también te rompes con ese estereotipo del escritor latinoamericano que escribe, cuando está en Estados Unidos, escribe sobre las mismas temáticas. Es importante que todo esto que hemos vivido durante todos estos últimos años aquí en el sur de la Florida ya esté en las páginas de tus novelas y así nos movemos rápidamente a Los Mendigos de la Luz de Mercurio, With the Other People, que es tu más reciente novela publicada. Está también en inglés y se desarrolla en el condado de, nos traes un personaje, Steve Newman, su apellido, Newman, hombre Eh, nuevo. es una novela americana y te lo quiero contar así porque sé que está corriendo el tiempo. Hijos de la Luz de Mercurio sucede entre el 2016 y el 2020, cuando Estados Unidos entra en una era sociopolítica muy grave, que todavía la estamos viviendo. Estados Unidos está en una transformación muy difícil. La gente, especialmente los más vulnerables, están sufriendo mucho. Hay un poder que es asfixiante, no solamente para la parte de inmigración, sino para el mundo entero, los aranceles, el proteccionismo, pero al mismo tiempo ese culto a las grandes riquezas que quieren gobernar por siempre y ser más ricas todos los días. O sea que es un tema social. Esta novela es una novela con una postura social muy fuerte, pero es una novela completamente americana en sus personajes, en sus costumbres y en sus tramas. Yo diría que más que decir que es una novela gringa, es contando el mundo de una persona anglosajón ¿Sí? que vive en el condado Dade, De en Miami-Dade. Miami, un millonario Sí, que sufre de depresión y que su decadencia lo lleva a convertirse en un conductor. un chofer en el condado Miami-Dade, que son como 10 o 15 ciudades incorporadas dentro de lo que es el gran condado Miami-Dade, tiene que moverse todo el día a todas las direcciones y sabe cómo es vivir en la calle, sabe quién recoge y quién no recoge. Inclusive, este chofer se alimenta de los rumores que los mismos pasajeros van contando. Pueden ser cosas estrambóticas, cosas tristes, alegres. O sea, es una aventura vivir eso. Pero este personaje no se nutre de eso. Empieza a analizar de qué sufre la gente más vulnerable. Y él llega a reconocer cómo en una ciudad como Miami, que es tan glamorosa, hay tanta pobreza, hay tanta postración, hay tanta indiferencia. Y la hay. O sea que hay un submundo que sufre muchísimo. También me gustaría que brevemente nos dijeras el periodo histórico, porque hay muchos procesos históricos. La novela empieza en el 2016. Cuando llega la pandemia, este personaje está superando su depresión que le duró casi 3 años, que es donde casi se vuelve un mendigo más.
Y él se vuelve chofer porque le aconsejan hacer algo mecánico, que no lo haga pensar. Cuando era rico, se dedicaba a recoger dinero para los candidatos al poder en la Florida por parte del Partido Republicano. O sea que él es un republicano que cuando es pobre se da cuenta de la indiferencia que tiene la gente que se cree rica de lo que es la gente. Entonces él se vuelve un tipo conmiserado con la gente que realmente está sufriendo y que se desnuda el sufrimiento a través de la pandemia, porque la pandemia acentúa esos sufrimientos y él empieza a detectar dónde están los abusos de poder desde el poder, que daña a los mismos personajes que trabajan, que son millones de personajes que trabajan en Estados Unidos para que se sostenga esta nación. No quiero contar muchos detalles, pero sí los invito a descubrir cómo este personaje termina en su locura de transformación, después de 300 páginas, termina proponiendo cambios en la Constitución de los Estados Unidos. Lo vamos a dejar para que los lectores lo descubran. Tengo un comentario de Elvira Sánchez Blake, dice, un elemento importante de la novela We the Other People, Los mendigos de la luz de Mercurio, es la situación de los homeless. Me gustaría saber el proceso de escribir sobre este tema. Hay categorías dentro de los mendigos, pero en la novela la pandemia va dejando una cantidad adicional de los que ya existen. Digamos, ese chofer parquea el carro y charla con ellos, habla con ellos. Pero resulta que la pandemia, en el descuido que hay, las personas trabajadoras que viven de su salario no reciben la ayuda del gobierno. ¿Por qué? Porque crearon un software que costó 77 millones de dólares para que la gente no pudiera tramitarlo con facilidad, con la bendita paranoia de que todo el mundo que viene a Miami viene a vivir del gobierno, y eso es falso. Porque la gente que está trabajando aquí, que tiene sus documentos, su residencia, su ciudadanía, que necesita algún día reclamar su seguro de desempleo, está en el derecho constitucional de hacerlo. Pero hay una paranoia en el poder que trata de controlar tanto. Resulta que cuando la pandemia cae, se desnuda eso y ellos no pueden actuar. El software, ¿cuándo arreglan un software de un día para otro? No pueden, tienen que hacer otro. Resulta que una nueva generación de mendigos, y es mucha gente trabajadora, le toca dejar sus apartamentos e irse a vivir con sus hijos a los propios carros para no pagar la renta durante la pandemia. Y que fue una gran realidad que si tú entras a las noticias, digamos CNN o Fox, y analizas qué pasó con el unemployment en la Florida, vas a leer lo que yo te estoy narrando desde la ficción. O sea que realmente es una novela cruda que narra la realidad de lo que uno no imagina que pasara en un sitio tan glamoroso en el mundo como lo es el condado Miami-Dade. Para poder cerrar de una manera espectacular esta conversación con William Castaño Bedoya, tu más reciente novela, Nos vemos en Estocolmo. Pero es un caso especial desde distintos puntos de vista. Por un lado, tus temáticas que se salen de los estereotipos de lo que se considera el escritor latino en los Estados Unidos. Tú te sales de esas temáticas, hablas de otros temas que son actuales y que nos tocan y que nos afectan a todos. Entonces son unas novelas muy contemporáneas. En Nos vemos en Estocolmo, te mudas la trama a New Orleans. Que toda esa experiencia que tú has adquirido como escritor que se consolida a sí mismo como escritor independiente, tu conocimiento del mundo, de la publicidad, la creación de tu propio sello editorial, Bugambilias, te lleva a escribir esta metáfora de lo que es la vida del escritor, la lucha del escritor. Realmente mi condición como escritor independiente en los Estados Unidos es un poco diferente al escritor independiente, digamos, en Latinoamérica. Porque digamos que un escritor en Latinoamérica vive en su ciudad, en su pueblo, y cuando termina una obra, por lo general hay quien le ayude a que la publique. En Estados Unidos no tienes a nadie, eres independiente. Y dejas de ser independiente si te conviertes en solo el 1% de todos los escritores de Estados Unidos. Pero te voy a dar un dato. Anualmente salen 500,000 obras literarias en Estados Unidos, de las cuales solo el 1% alcanza a ser tocado por una editorial. Si tú eres el 99% en un mundo tan complejo como es el americano o el mundial, cuando te vuelves un escritor
tienes que sufrir la soledad de escribir. Escogí el French Quarter de Nueva Orleans, donde la comunidad de escritores independientes recrea sus conflictos en una casona. Aquí la relación entre género y protagonismo es mucho más. Hay hombres marcados por la búsqueda, el fracaso y el cinismo. Todos los escritores tenemos algo de cada uno de los personajes. Las personas quieren escuchar más de ti. ¿Quiénes son esos 6 personajes? A Lucas Thompson, un americano que viene del norte de los Estados Unidos buscando en Nueva Orleans ese romanticismo para volverse escritor y se une a la tertulia siendo el más joven de todos. Está Charlie Monroe, un hombre de 77 años que tiene guardados en su casa 20 manuscritos de novelas y que se la pasa en la tertulia puliendo los manuscritos. Esto Nicolás Sinclair, un sesentón que lleva muchos años mandando cartas a las editoriales con sus manuscritos, hermosos manuscritos, una prosa bella, y resulta que ni las editoriales le dan pie con bola, los que ya están desapareciendo, que son los agentes literarios. Casi no existen, y los pocos que existen tienen en sus páginas web un mensaje que dice, si no le hemos contestado en 6 meses, por favor no insista. Está Gabriel Turner, que en la tertulia es un hombre cincuentón que se ufana de haber estudiado literatura, que emerge como ese personaje que los gobierna a todos, que dicta la técnica, pero realmente lo que hace es crear mucha inseguridad en el repentismo de los novelistas que vienen en la tertulia. O sea que es una trama que te lleva de un lado para otro. Y está, por supuesto, Nora Patel, que es una mujer que sufre una gran decepción y está escribiendo su primera novela, es muy talentosa. Y también está Maya Roberts, que es una gran poeta inspirada por una amiga mía que murió de cáncer, que era poeta. Maya Roberts termina muriendo y es la que expresa esa frase satírica del título que dice, nos vemos en Estocolmo. Como diciendo a los escritores, sigan trabajando, que algún día ustedes se van a ganar algún premio Nobel. Lo que yo he visto, William, y por lo que te felicito, es por la calidad de los textos, del cuidado de los textos, pero también la calidad de las ediciones. Como Gracias. bibliotecaria, aprecio y valoro muchísimo eso, ese gran esfuerzo por no solamente imponerte en el mercado editorial de una forma independiente, pero conservando la calidad en el texto y en las publicaciones. Y nos queda un minuto. Quiero invitarlos para que visiten el blog de William Castaño Bedoya. Si nos pudieras decir, William, ¿cada cuánto publicas tus crónicas? Bueno, suelo publicar cada 2 o 3 semanas dependiendo de la intensidad. Y mi terapia es caminar 3 millas cerca donde vivo por la Universidad de Miami o por los alrededores. Uso esas caminadas para pensar, para filosofar. A veces me hago acompañar de personajes. Me voy hablando con Platón. A veces me voy hablando con mi propio alter ego. A veces hablo con Flaubert o a veces hablo con otros escritores que he tocado. Estos días me fui hablando con Dante Alighieri sobre la Divina Comedia, porque estoy escribiendo algo que tiene que ver con esos mundos fantásticos de la Divina Comedia. Y muchas veces hablo también para mis crónicas, he usado mucho mis diálogos con Orwell, Animal Farm, sus novelas distópicas. Es muy fácil encontrar la página web de William, solamente tienen que colocar su nombre, William Castaño Bedoya, van a encontrar la página web, van a encontrar todos sus libros, cómo se pueden adquirir los libros, pero también van a tener acceso al blog y la página está en inglés y en español. Entonces, en la esquina derecha pueden cambiar el idioma de la página. Es una página muy bella, muy bien construida y también muy fácil de navegar. Y Gracias. quiero recordarles que pueden acceder a las obras de William a través de nuestra aplicación Hoopla. Thank you so much. Muchísimas gracias por este encuentro. Poder compartir conmigo durante este tiempo, durante estos días, conocer tu obra y tener ahora la perspectiva de que voy a continuar leyéndola. Estoy muy, muy agradecida porque hayas aceptado mi invitación y bueno, te deseo muchísimos éxitos. Quiero que este programa sea una ventana para que los lectores que no te han leído te lean. ¿Quieres decir unas últimas palabras, William? Aunque te quiero mucho, Freda, igual a todas las personas que de una u otra forma se han contactado. Y, por favor, pueden contactarme
para seguir charlando si es que quedaron algunas preguntas. Ujú. Muchísimas gracias.